Quiero pedirles el favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Evangelio de Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Amén. Siguiendo el estilo característico de Mateo, Mateo describe la escena de la tentación de Jesús como una referencia o con una referencia a eventos pasados del pueblo de Israel y de personajes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así como Job fue tentado, así como Abraham fue probado, Jesús es probado en su fidelidad al Señor, pero solo porque Dios lo permite. Hay que diferenciar entre una prueba y una tentación. Una prueba puede ser una tentación y una tentación puede ser una prueba. Una prueba busca afianzar, fortalecer la fe de una persona. Eso es una prueba. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, Dios permite esas pruebas para afianzar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero una tentación busca destruir nuestra confianza en Dios. El escenario de la tentación de Jesús ocurre en el desierto. Así como el pueblo de Israel fue probado durante 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Jesús estará ayunando 40 días y 40 noches en el desierto y ser probado al final. Pero a diferencia de Israel, este pueblo falló en esa prueba porque desconfió repetidamente de Jesús, de Dios. En cambio, Jesús demostrará su fidelidad inquebrantable al Padre Celestial. Al final de esos 40 días, lo natural es que un ser humano tenga ¿qué? Hambre. Si usted acaba de desayunar y ya tiene hambre, imagínese 40 días y 40 noches en ayuno. Al final hay fatiga, el cuerpo está debilitado, la mente está saturada de pensamientos de ansiedad, y es cuando el tentador entra en acción. Ha estado esperando ese momento, esa oportunidad. Una cosa que debemos tener en cuenta en esta escena de las tentaciones de Jesús es que las tres tentaciones reflejan tres pruebas que Israel también tuvo que enfrentar. Y todas las respuestas que da Jesús a las tres tentaciones son respuestas que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar, no detalladamente porque las tentaciones o esta descripción de las tentaciones de Jesús tiene muchas capas de significado. Vamos a ir muy rápido porque quiero llegar al punto de las lecciones que queremos o debemos aprender de esta escena.
vamos a hablar de la primera tentación. La primera tentación tiene su punto de partida en que Jesús tiene hambre, obviamente. Y el paralelo aquí está en el hambre que el pueblo de Israel sufrió en el desierto antes de recibir el don, el regalo de Dios del maná. Si usted ha leído el Éxodo o al menos ha visto una película sobre el Éxodo de Moisés en el desierto, se da cuenta que el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a caminar por el desierto. ¿Y qué hay en el desierto para comer? No mucho, más bien poquito, muy poquito. Y a pesar de eso, ellos caminan y caminan y caminan, pero llega un momento en que dicen, aquí no hay nada para comer y nos trajeron aquí fue para matarnos de hambre. Tan bueno que pasábamos nosotros en Egipto. Allá había carne, allá había tal cosa. Se acuerda de lo que desayunábamos, se acuerda de los almuerzos que nos dábamos. Y aquí nos trajeron para morir. La prueba se describe en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice así: te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Aquí Dios mismo a través de Moisés le está diciendo por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera probado, porque Él quería saber qué había en el corazón de ellos, si había fidelidad y confianza en Dios. Sabemos que realmente ellos no pasaron la prueba, porque la murmuración surgió en medio del pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, revela una total falta de fe en el pueblo de Israel. Israel no confía en Dios, en que Dios le va a proveer. Pero al contrario, Jesús, el Hijo de Dios, se niega a ceder a la tentación de desconfiar de Jesús, de Dios, a aprovechar el poder que tiene para suplir sus propias necesidades de pan. ¿Saben de dónde sacó Jesús la fortaleza para vencer la tentación? La sacó de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice así: el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Sabe por qué los seres humanos vivimos? Los seres humanos no vivimos por comer. Lo que sustenta la vida humana es la gracia y la voluntad de Dios. Vivimos porque es la voluntad de Dios. Vivimos porque su gracia sustenta nuestra vida. Por eso es claro que Jesús pudo enfrentar la tentación diciendo: a mí no me sustenta el pan, a mí no me sustenta la comida, a mí quien me sustenta es ¿quién? Dios y su voluntad. Jesús afirma su confianza en que depende totalmente de Dios y por eso Él se niega a usar su poder para beneficio personal. Entonces, ¿cuál es el punto de la primera tentación? Escríbalo allí. La primera tentación busca hacernos dudar de la fidelidad de Dios para depender solo de nuestras capacidades. Eso es lo que buscaba el tentador con Jesús. Y eso es lo que sigue haciendo el tentador con nosotros. Hacernos dudar de que Dios es fiel y que Él quiere y puede sustentarnos. Quiere romper nuestra dependencia de Él para que dependamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades. Es que yo puedo porque yo sé trabajar, porque yo tengo mucha riqueza, porque yo tengo mucha influencia, porque yo soy muy pilo, porque yo soy muy hábil en los negocios, porque yo tengo conexiones. Nuestra dependencia es del Señor. La segunda tentación inicia igual que la primera. ¿Notaron que en nuestras Biblias generalmente se traduce las dos primeras tentaciones con estas palabras?
del tentador, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero realmente en el original griego la palabra no debe traducirse si eres como cuestionando, sino que el tentador hace una afirmación, dice, ya que eres el Hijo de Dios, ya que eres, parte de una afirmación, no de un cuestionamiento. Jesús como Hijo de Dios debe tener ciertas garantías y ciertos privilegios. Por eso esta segunda tentación parte de dos afirmaciones verdaderas. La primera, Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda es que como Hijo de Dios, Él puede pedirle al Padre lo que quiera y el Padre se lo tiene que conceder. Partiendo de estas dos verdades, invita a Jesús entonces ¿a qué? A tentar. Y este es el punto de la segunda tentación, para que lo escriba allí. Invita a Jesús a tentar a Dios. La segunda tentación invita a Jesús a tentar a Dios. En otra forma de decirlo es esta. Invita a manipular a Dios, a aprovecharse del poder de Dios. Haz que Dios te obedezca, que Dios te dé lo que quieres. Israel en el desierto tentó a Dios y lo quiso manipular. Usted encuentra eso en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7. Voy a leer solamente los versículos 6 a 7 para que vean. Ellos están en el desierto, de nuevo, y tienen sed, porque en el desierto no es que haya mucha abundancia de agua, y tienen sed, y ellos dicen, nos están matando de sed. ¿Cómo es posible que nos traigan a un lugar donde no hay agua? Y se quejan y se rebelan y molestan a Moisés y se quejan contra Dios y todo. Y entonces Dios le dice a Moisés, versículo de Éxodo 17, 6 y 7, voy a esperarte en Horeb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y a ese lugar lo llamó Masaj, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Masaj significa probar, pues dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no? Imagínense la desfachatez del pueblo de Israel. Y en eso es que están tratando de manipular al Señor. Realmente Dios está con nosotros. Ya les había dado maná, ya los había librado de enemigos, ya los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Y dice, ¿y será que Dios sí se preocupa por nosotros? ¿Y será que Dios sí está en medio de nosotros? Pero eso es con el fin de manipular a Dios. Es como el niño chiquito que dice, si mi papá, mi mamá no me dan tal cosa, es porque no me quiere. Bueno, el novio y la novia también hace, el esposo y la esposa también hacen lo mismo. Eso no es de los niños, eso es del corazón humano. Ay, si ella no hace lo que yo quiero o si él no hace lo que yo quiero es porque no me ama. Eso es pura manipulación. Por eso Jesús rechaza la tentación citando las palabras de Dios en Deuteronomio 6:16. No tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masaj. Poner a prueba la fidelidad de Dios muestra nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces usted y yo lo hemos hecho? Lo hacemos cuando decimos cosas como estas. Señor, haz esto por mí y entonces sabré que tú eres real y que me amas. O haz que pueda salir de este problema. Haz que este problema desaparezca de mi vida y entonces sí me voy a consagrar fielmente a ti. Eso es tentar al Señor. Eso es tratar de manipular al Señor y es una forma simplemente de creer que a Dios yo lo puedo controlar, que Dios está a mi servicio. También decimos cosas como que
Si las cosas no salen como yo quiero, entonces la fe no me sirve. ¿Cuántas veces usted ha orado por algo y no salieron las cosas como usted quería en esa oración? Entonces, ¿qué hace? Yo no vuelvo a orar. Eso de la oración no sirve. Eso que cuento de Biblia. Eso que cuento de ir a la iglesia. Eso no me sirve a mí. Claro, no me sirve a mí porque estoy tratando de que Dios me sirva a mí. ¿Y desde cuándo Dios está a nuestro servicio? Jesús muestra que la mejor respuesta a la tentación, a la duda y a la adversidad no es pedir señales del amor de Dios. Muéstrame tu amor, Señor, concediéndome esto que te estoy pidiendo y me voy a consagrar. Sácame de este problema y ahí sí te voy a servir. La mejor forma de mostrar y de vencer nuestras dudas y mostrar nuestra fe no es pedir señales externas, sino pedir fe para seguir confiando en el Señor. La confianza en Dios no puede verse como una manera de hacer que Dios haga lo que yo quiera. La fe no es una herramienta para controlar a Dios. La fe es confiar en la gracia de Dios, que es mejor que cualquier cosa que le podamos pedir a Él. La tercera tentación, de una vez escríbalo allí, la tercera tentación es la idolatría. La idolatría, como se ve en la secuencia de la respuesta que Jesús le da. Satanás le ofrece a Jesús el mundo entero y los reinos de este mundo y las riquezas de este mundo si lo adora. Y él podrá tener sin obstáculos, sin sufrimiento y dolor y con facilidad todo lo que él vino a buscar. Pero Jesús le responde con Deuteronomio 6, 13 y 14, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. Pero Jesús, ¿por qué cita solamente esta parte? ¿O por qué Jesús cita específicamente esta parte? Porque ellos sabían, como buenos judíos, los lectores del Evangelio de Mateo, lo que seguía en el versículo 14 de Deuteronomio. Dice, no se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos. Jesús no se postrará ante un Dios falso para recibir la corona como rey del mundo, porque su reinado no viene de nadie que le pueda dar eso, sino de que Él, en esencia, Él es el rey. Nosotros muchas veces, con mucha facilidad, nos postramos ante otros dioses. Es muy triste ver cómo hoy en día la mayoría o muchas de las iglesias evangélicas en Colombia, muchos líderes destacados de las iglesias cristianas, están postrados ante el ídolo de la política. Es que hay que hacer política para que nos vaya bien y nos beneficien. ¿Desde cuándo la política ha sido la forma en que Dios ha querido bendecir a su iglesia? ¿Desde cuándo a través del poder político, el poder económico, la iglesia ha prosperado? La iglesia ha prosperado siempre y únicamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Nada más. Pero muchos hoy en día piensan que el poder político, el poder económico, las influencias, el poder del número, es lo que hace grande una iglesia. Esas son las tres tentaciones. Y quiero que vayamos a la parte que nos involucra a nosotros. Quienes seguimos a Jesús, y ahí lo tienen ustedes escrito porque quiero que recuerden esa frase, quienes seguimos a Jesús, vivimos confiando en la voluntad y la provisión de nuestro Padre Dios.
Si seguimos a Jesús, si hemos decidido seguir a Jesús, vamos a vivir confiando en la voluntad y en la provisión de nuestro Padre Dios. Porque la característica de un seguidor de Jesús es que confía en su Padre Celestial. Porque depende del amor y la gracia de ese Padre Celestial. Por eso el tentador siempre busca romper esa confianza que tenemos en Dios. Por eso esa confianza será puesta a prueba constantemente. Todos los días esa confianza que tenemos en Dios será probada. Porque una cosa es confiar en Dios cuando las cosas van bien. ¿Recuerdan? ¿En qué capítulo estamos? En el capítulo 4 de Mateo. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Jesús es bautizado. Una cosa es confiar en Dios cuando Jesús es bautizado, sube del agua, se abren los cielos, baja el Espíritu Santo, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado y me siento muy complacido con él. ¿Verdad? Una cosa es cuando el cielo está abierto para darnos bendiciones. Es muy fácil confiar en Dios así. Pero otra cosa es confiar en Dios cuando estamos en el desierto de la necesidad, en el desierto de la soledad, enfrentando la tentación de hacer las cosas no como Dios nos dice, sino hacerlas a nuestra manera. Al igual que nosotros, Jesús fue tentado a no confiar en la voluntad y en la provisión de Dios. Fue tentado como nosotros lo somos a escoger un camino diferente al del Señor. Tentado a no hacer la voluntad de Dios, sino a hacer nuestra propia voluntad. A no someterse a Dios, sino a someterse a otros poderes. Por eso, si queremos salir fortalecidos en nuestra fe y vencer la tentación, debemos aprender por lo menos 6 lecciones que yo quiero compartir con usted muy rápidamente de esta experiencia de Jesús. La primera lección número 1, siempre seremos tentados. Siempre usted y yo seremos tentados. Sobre todo en los momentos en que sentimos que estamos mejor con Dios, que estamos más cerca de Dios, que somos más maduros espiritualmente, que estamos más deseosos de servir al Señor y hacer su voluntad. Jesús ha sido bautizado, como decía ahora, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió, una voz del cielo lo confirmó, estaba en su plenitud, ha pasado 40 días y 40 noches en conexión espiritual con Dios. Y llega el tentador. Siempre seremos tentados. Puede que sea usted un adolescente con las hormonas alborotadas o una persona de 80 y pico de años, siempre será tentado, todo ser humano. Segunda lección. Lección número 2, Dios siempre tiene el control de todo. Dios siempre tiene el control de todo. Y espero que me presten mucha atención a lo siguiente. Aún en medio de la tentación, Dios tiene el control desde el principio hasta el final de esta escena. Si usted lo notó, el versículo 1 del capítulo 4 dice así: luego Jesús fue llevado por el diablo al desierto. ¿Eso es lo que dice? No. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Desde el principio Dios tiene el control. Y al final, el versículo 11 de ese mismo capítulo 4 dice: entonces, después de que pasa la tentación, entonces el diablo lo dejó y unos ¿qué? Ángeles vinieron y le servían. Desde el principio hasta el fin de esa experiencia de tentación, Dios tiene el control. Cuando somos tentados, no hemos sido abandonados por Dios. El tentador
no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y eso nos lleva a la lección número 3, que es súper importante para despejar muchas cucarachas que hay en la cabeza todavía de muchos. El diablo no es un adversario de la misma talla o el mismo poder de Dios. El adversario, el diablo no es un adversario del mismo poder que Dios. Se comete un grave error cuando se piensa que el tentador que nos presenta la Biblia es un adversario como lo presentan las religiones, las otras religiones. ¿Cómo lo presentan las otras religiones? El mal es la contraparte del bien. ¿Han visto esta figura? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Y qué significa para las religiones orientales? Que en este universo hay dos poderes que son ¿qué? Exactamente iguales, pero se complementan. No puede existir el uno sin el otro. El yin y el yang, el poder del bien y el poder del mal. Pero mire, ¿son qué? Son iguales. Nada de eso aparece en la Biblia. En la Biblia, el adversario, el diablo, Satanás, el tentador, como lo presentan en este pasaje, no es una fuerza que se opone a Dios, no es una fuerza con el mismo poder de Dios. La Biblia no reconoce en el diablo a alguien con el mismo poder de Dios. Lo digo yo, esto no lo dice la Biblia. El diablo en la Biblia es un pobre diablo. Es un pobre diablo. Por eso me aterra que hay muchos cristianos evangélicos por ahí. Es que se me metió el diablo, pastor, y me obligó. No, es que a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi papá se le metió el diablo y no, ese está controlado por el diablo. No, es que este mundo se lo llevó el diablo. No, es que este mundo es del diablo. Es que hay tanta maldad en este mundo porque el diablo anda suelto. Porque como si el diablo fuera un ente capaz de oponerse con el mismo poder a Dios. El diablo, mis hermanos, es un pobre diablo. Por eso vemos en la tentación de Jesús que Él no es quien toma la iniciativa ni el que tiene el control. No es. En las religiones orientales predomina lo que llama el dualismo, el maniqueísmo, donde hay un principio poderoso del bien y un principio poderoso del mal. Se oponen, pero se complementan. No, Dios no tiene rivales. El Dios de la Biblia no tiene rivales. No es un pobre diablo el que pelea con él. No le demos el poder al diablo que no tiene. No le dé el diablo, al poder. Es que se le metió el diablo. ¿Cuál que se le metió el diablo? Ni que nada. Lección número 4. La tentación siempre tiene como propósito separarnos, alejarnos de Dios. Siempre busca separarnos, alejarnos de Dios. Al llevarnos a dudar de Él, desconfiar de Él, tener o hacer lo que solo Dios puede hacer o tener. En esencia, y quiero que lo recuerden muy bien esto, en esencia la tentación nos seduce con la ilusión de tener el control, no solo de nuestra vida, sino sobre todo, y también sobre todo la de los demás. Mire, el tentador lo que busca es que nosotros nos alejemos de Dios, creyendo que no lo necesitamos y que sin Él podemos controlar nuestra vida. Es que al fin y al cabo es mi vida, yo veré lo que hago con ella. Y puedo controlar mi vida y puedo controlar la vida de los demás. No, esas son puras ilusiones. Nunca tendrá el control de su propia vida. Porque Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esas personas que dicen, yo hago con mi vida lo que me dé la gana.
Usted no está haciendo con su vida lo que le dé la gana, está haciendo su vida lo que el pecado le dice que haga. Usted no es libre. Usted tiene una boca muy grande, eso sí, pero no es libre. Lección número 5. La forma de vencer la tentación es mantener nuestra confianza en Dios. La forma de vencer la tentación es mantener nuestra confianza en Dios. Y lo que más nos ayuda a mantener nuestra confianza en Dios es apegarnos ¿a qué? A la palabra de Dios. Las 3 veces que fue tentado, Jesús rechazó la tentación con estas palabras. Escrito está. ¿Y dónde estaba escrito? ¿En el WhatsApp? ¿En la cadena de WhatsApp que le enviaron? ¿En el periódico? ¿En la revista? ¿Estaba escrito en dónde? En su palabra. Escrito está. Aliméntese de la palabra de Dios. Alimente su vida, no solamente de frijoles con chicharrón. Ya les hice dar hambre. Use la palabra de Dios, hágala parte de su vida cotidiana, no solamente algo para leer cuando tiene problemas o el domingo para venir a la iglesia. Rinda su vida con humildad a la guía y a la dirección de la palabra de Dios. Y usted podrá enfrentar la tentación. Y la última lección tiene que ver con la Biblia, obviamente. La Biblia, en las manos equivocadas, puede alejarnos de Dios y su voluntad. La Biblia, en las manos equivocadas, puede alejarnos de Dios y su voluntad. Eso suena como raro, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Que la Biblia? Sí. Porque miren, si usted notó, en la primera tentación, el tentador le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre. Listo. Jesús a una tentación le respondió con una verdad de la palabra de Dios. En la segunda tentación el tentador dice, este man sabe Biblia. Entonces le voy a citar unos versículos bíblicos. Entonces dice, lo sube al lugar más alto del templo y dice, zámpese de cabeza, mijo. Porque la Biblia dice, le cita la Biblia, le quita unos pedacitos que no le conviene que decirlos, pero Jesús ¿cómo responde? Con la palabra de Dios bien citada. Miren, la Biblia en manos equivocadas lo pueden alejar usted de Dios y su voluntad. Y hoy en día lo vemos por todos lados. Por todos lados. Gente que usa la Biblia, no que se somete a la enseñanza de la Biblia, sino que usa la Biblia para beneficios personales, económicos, políticos, oportunismo. Porque la Biblia puede ser usada para beneficios personales. Puede ser manipulada, puede ser cambiada, puede ser alterada. No porque la Biblia sea mala, sino porque el corazón del ser humano tiene esa capacidad. Dios tiene esta capacidad. Dios tiene la capacidad de tomar lo malo y convertirlo en bueno. Pero el ser humano tiene la capacidad de tomar lo bueno y volverlo malo. Usarlo para el mal. Mucho cuidado. Siempre les advierto esto. Algunos nunca hacen caso porque yo cuando escucho lo que dicen, digo, me imagino que está viendo en YouTube semejantes cosas. A mí me gusta mucho Internet y YouTube mucho, pero en YouTube hay mucha basura evangélica sobre todo, mucha basura evangélica. Pero es que están hablando, mire, está citando la Biblia, es que dice versículos de la Biblia. Sí, el diablo también. Le citó a Jesús versículos de la Biblia. Pero es que ese es el reverendo tal, el apóstol tal, el profeta tal, mire lo que dijo. ¿Sí? La Biblia en las manos equivocadas puede alejarnos de Dios y de su voluntad. Tenga mucho cuidado. Entonces, nosotros como seguidores de Jesús tenemos la ventaja
de ver cómo Jesús enfrentó la tentación y ver que la tentación se puede ¿qué? Vencer. La tentación se puede vencer. No en nuestras fuerzas, no porque usted, es que yo soy muy espiritual. Yo he leído la Biblia muchas veces. La sé en griego y en hebreo. Eso no es suficiente. Porque nosotros no dependemos de lo que conocemos. Dependemos del Espíritu Santo, de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación y cada vez citó la palabra de Dios, estaba diciendo, yo le creo a Dios. Yo confío en Él, dependo de Él. Pregunta para terminar, ¿de quién depende usted? Yo dependo del reverendo tal que yo veo en YouTube. Es que habla tan bonito y hace unos milagros, pastor. Eso levanta a los cojos, hasta muertos de 20 días. ¿De quién depende usted? Espero que aprendamos todos a depender de Dios y su palabra. De Dios y su palabra. No dependa de un pastor, no dependa de una religión, no dependa de una doctrina, no dependa de una iglesia y por favor tampoco dependa de usted mismo, dependa de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es lo que sustenta, fortalece, anima, alimenta nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a entender que no tenemos el poder para enfrentar ninguna tentación, que cualquier tentación la podemos enfrentar solamente confiando en ti, dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, a no jugar con la tentación, a no exponernos a la tentación, a tratar la tentación como algo real, pero también sabiendo que no estamos frente a ninguna tentación solos y que tú tienes el control desde el principio hasta el final. Gracias por no dejarnos nunca a merced de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de la seducción del pecado. Por favor, Señor, que tu palabra alimente nuestra vida y que cada día podamos depender de ti y solo de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.